Hola, soda, tini, dapaji nima, dumbarab chagyare. Chezanda di Hoy ni, es el séptimo día de las sumna yinbe, enseñanzas gyabe, drusundu shube, kargun kagi, ni gindumbar nambar tengyata, y me gustaría tingi, darle un cálido tashitele tini, a todos los miembros de la Sangha, de los monasterios y los kargun conventos lam yudeshe de sangen Bután, la India y Nepal, como también a todas las tole, personas en todos los centros de Dharma por todo el mundo, como también a todas las personas, nuestros amigos que tini, están escuchando por internet. Les quiero ofrecer mis saludos, mis tashiteles. Tare da re kazan di karsa nyene shing ta dirin kaus ba je Así que nyene sencillamente eso es upanishad hoy. ya shung di ta di Y estamos hablando acerca re de los Upanishads. yunki se da che de mudib bi Y shu para hablarlo desde un punto de vista budista, los llamamos como san da textos no budistas con puntos de vista upanishad ya extremos. ki shung ti nang ge ta ta ru ko de kazan cho ji kazan shu shi simbare kazan kazan kani ngen le shu simbare ta di ngang ma de shu ya do si Y el otro día hablé acerca de la filosofía que se encuentra en los Upanishads y me gusta hablar un poco más acerca de esta ta materia de le ya hoy. kazan ma di nyene taru shebe khadu le ya ane jiden ni udawa sa ji ta Y cuando hablamos acerca de la filosofía de ane los jungden Upanishads, estamos hablando jungden acerca del sa punto de vista de del mundo, samla cómo se ya samla percibe el ta mundo. tar kwas ke mundo de le tardu gu drubje dawa sa la Y yin ya también song chang sto che podemos de hablar jiden acerca ni del punto udawa de sa vista kazan de la kazan visión nyama del, lab shu sin del karma, ta dirin ka la su causa y su efecto, drubje shi pero kara me ta parece que es más importante enfocarnos en el objetivo final de las prácticas. Cuando estamos hablando del objetivo final y lo tardu gu que drubje los shi Upanishads postulan, ta estamos ta ta hablando ru ya acerca de ko de shi san da de le ya lo que es el objetivo final en sí. nyene ge shung na lo le ya tardu gu drubje ma ran zu tardu tendo nye sha ra bu an zu ge da ji be ka shu pen da pool ya ma ran zu le ji ji ki bu de ba yo ar bu ji de ji gu ye bi mi na da tendo nye sha ra bu ji ni du sa Pues da tendo nye sha en lo que ni tenemos que sa nye sha buscar, ji mu entonces, para poder du llegar a lograr el objetivo ji ge shi final, ge sa son dos diferentes causas que tenemos que llegar a encontrar. Y la primera es, tere karsa jig di nang su gi ko nang su la chu gi primera es ma ran ta den gi ta ga jig jig den gi nang su ta ye bi mi na ta te mu tu ni ma es llegar a permanecer aquí en el samsara y ver las ma cosas sha como, como aparecen ni ba o como shu se gi sha presentan ne chi ni ya ma y wo la continuar ji en este ka estado, shu en la forma en que las chi ni ya ma manifestaciones wo la surgen en el samsara chi ni ya ma wo la ba du xin tim bre o las apariencias surgen en el samsara. Y la segunda causa que tenemos es el disolverse en el dharmadata o ko entrar en ko esta ta de esencia. ni ba Así que shu la gi primera es el samsara chen da zang a su ya y la chen da segunda ni es lo que ni le ge llegamos a llamar la ko liberación. tu ni ya re ya na ta ba tu ni ya re Hay dos, digamos, vías y al final vamos a ni una o ni a la ge shung otra, na lo le ya ko al ta de samsara ta ge o yon a la ni liberación. to Así to que de du en ga ta ma ri los pi ya Upanishads, la distinción entre el samsara y la le ta liberación de ane se basa en la división ta ga shi entre la ma ri pa le conciencia ta y wa la shi ignorancia. ta ri ma ri Así pa que la ya ta conciencia es de el ni lu gu periodo tuen es la ni lu gu liberación tuen y thong ma eh, ni lu gu tuen ri ma ri
La ignorancia es el samsara. Y la diferencia de el samsara y la liberación se trata de si la conciencia se da cuenta de cómo son las cosas y esto se llama la liberación, o si la conciencia está en la fase ignorante y engañosa y esto se llama el samsara. Así que cuando hablamos acerca de la palabra samsara, como lo dije anteriormente, este pensamiento se difundió, esta palabra llegó a ser muy común en toda la India y esta apareció durante los brahmanas. Y en el tiempo de los Upanishads, esta filosofía del karma se estableció bastante fuertemente, fue muy arraigada y las generaciones posteriores llegaron a creer en ella. Y esta es la base de la filosofía sobre el samsara. Y en particular en la época en que los Upanishads surgieron, la presentación del karma también surgió simultáneamente. Y cuando estamos hablando del karma o de las acciones y sus efectos, las causas y sus efectos, la presentación del karma o la acción llega a ser una presentación muy benéfica para poder hablar acerca del samsara. Porque esta es una base o un aspecto fundamental del samsara, porque la causa del por qué regresamos al samsara es el karma, así que por eso es que se encuentra una gran relación entre el karma y el samsara. Y en esa época, cuando se hablaba acerca del samsara, encontramos que llega a ser un poco diferente la forma en que se presenta en los textos búdicos y la forma en que se presenta en esa época. Digamos que la presentación búdica es mucho más expansa y más completa en su filosofía. Pero en el tiempo de los Upanishads era un poco un entendimiento más sencillo acerca del samsara. Y lo que se acerca en los Upanishads es que debido al deseo, la gente llega a renacer en el samsara. Y lo que esto dice es que el poder por la fuerza del deseo, la conciencia se pone en movimiento y porque la conciencia se pone en movimiento, determina qué acciones y determina nuestra motivación y por eso determina nuestras acciones de cuerpo y habla que llegamos a realizar. Así que es el deseo, la motivación, lo que determina lo que la conciencia llega a realizar con cuerpo y habla. Y debido a la acumulación del karma con el cuerpo y el habla, se determina la maduración del karma. Así que sabemos que esta vida es el resultado del karma de vidas anteriores. Y el karma que acumula en esta vida llega a convertirse en la causa de nuestras vidas futuras. Así que hay una conexión, un vínculo muy, muy fuerte entre esta vida y la próxima en cuanto al karma. Así que digamos que no hay una brecha, no existe una brecha entre esta vida y la próxima. De hecho, seguimos continuando, renaciendo en este ciclo del samsara. Y por esto es que regresamos al samsara. Y así es que el origen de la palabra samsara surgió. Es el regresar o ir en ciclos.
Así que hablamos acerca del ciclo del samsara debido al karma y por eso la presentación sobre el karma surgió en esa época y llegó a ser muy beneficiosa para poder describir lo que es el samsara. Si no tenemos dicha presentación, entonces podemos hablar acerca de deambular en el samsara y cómo podemos explicarlo. Gracias a la presentación del karma, entonces si se convierte en algo fácil de entender, que es el regresar una y otra vez al samsara y estar en este ciclo. Y también se explica que hay un sufrimiento interminable en el samsara y se enseña que ciertamente se debe eliminar. Y mientras que permanecemos en el samsara, hay un sufrimiento interminable, tal como un océano. Hablamos que el samsara es un océano, es el océano de samsara, y eso quiere decir que no hay fin al sufrimiento que existe en el samsara, y es algo a lo que tenemos que liberarnos, tenemos que eliminar este estado de sufrimiento. Así que el samsara es un océano del sufrimiento, de sufrimiento. Y en vez de permanecer en el samsara, deberíamos de tratar de liberarnos de ella. Y por eso, llegar a tener una repulsión hacia el mundo es algo que surgió en esta época de la India. ¿Por qué? Porque el samsara es sufrimiento por naturaleza y tenemos que encontrar la forma de salir de ella, de huir del samsara. Y por esta razón se desarrolló en la India la visión sobre la repulsión por este mundo. Hay muchos Upanishads. Tengamos en cuenta que no hay uno solo, sino hay muchos Upanishads. Y uno en particular está titulado Bahadarayaka Upanishad. Bahadarayaka. ¿Y qué es lo que dice este? Dice que el Atman o el yo se está haciendo la aserción de que hay un Atman o un yo. Y este Atman o yo es inmortal. Él solo es inmortal. Y todo lo demás no lo es. Y por naturaleza es todo lo demás, por extensión surge y también se desintegra. Así que en la época de los Upanishads, esta visión o repulsión por el mundo se empieza a extender sucesivamente en la India. Y hay otro Upanishad que se llama Maitrayaniya Upanishad, que explícita y claramente que todo este mundo y nuestro cuerpo están sufriendo por naturaleza. Y esta es una visión bastante similar a nuestra explicación budista de que los agregados que se aferran a las cosas son por naturaleza sufrimiento o están en sufrimiento. Así que también hay un vínculo entre el samsara y la visión de la repulsión. ¿Y por qué? Porque como sabemos que el samsara es sufrimiento por naturaleza, tenemos que liberarnos, tenemos que llegar a desarrollar lo que es la repulsión. Tenemos que ver que hacia ella y tenemos que ver que el samsara no es real. Tenemos que al contrario abandonarla. Así que la visión del samsara y la repulsión están indisolublemente ligadas entre
entre estas dos. Y por esta razón, si alguien quiere cruzar el sufrimiento del océano del samsara, se dice que el océano del samsara es el sufrimiento, hay un método y es descansar en el equilibrio en la naturaleza última, en el equilibrio de la naturaleza última. Y esta es la causa de obtener la máxima felicidad o liberación y no hay otra opción. También me gustaría hablar un poco acerca de los Upanishads y si nos preguntamos cuál es el objetivo final de los Upanishads. Pues el objetivo final que postula los Upanishads es lograr la liberación. Esto se describe explícitamente en los Upanishads. Sin embargo, se sabe que tenemos que alcanzar la liberación, pero ¿cómo lo hacemos? Y esto llegó a dar paso a muchos debates y muchos puntos de vista y investigaciones. Y así que estos debates que se ven en los Upanishads se centran en las diferentes formas o métodos de poder alcanzar la liberación. Así que tenían todos el mismo objetivo, pero el foco de debate y de los métodos que se presentaban eran diferentes. Y al principio, cuando esta idea o pregunta de lo que es la liberación, cuando surgió, la gente llegó a pensar, no lo tomó muy en serio, era como una charla que era sin sentido, era un poco perezosa, digámoslo así, porque en esos tiempos la liberación se entendía como el liberarse de las ataduras o hacer lo que era agradable para uno. Y llegar a ser feliz. Y pensaron, esto no tiene mucho sentido esto. Pero cuando lo miramos desde otro punto de vista, se encuentra un entendimiento mucho más profundo acerca de la liberación, porque la liberación del yo tiene que ver con que está envuelta en las tinieblas del engaño. Es como que nuestra cabeza está completamente cubierta por las aflicciones y no podemos entender nada. ¿Y qué es la liberación? Es eliminar ese estado de ignorancia y la oscuridad de la ignorancia y eliminar las aflicciones que nos han comido o nos han tragado la cabeza y liberarnos de la jaula de las apariencias confusas para llegar a instalarnos en el Atman y instalarnos en el equilibrio de la verdadera naturaleza, de la naturaleza verdadera. Y de descansar en un solo sabor en la naturaleza verdadera. Así que lo que ellos tenían muy claro es que el objetivo final de obtener la liberación no es ir a otra tierra donde nunca antes has estado. Es un método para descubrir la naturaleza que es innata dentro de uno mismo o la propia naturaleza actual de uno. Así que era muy claro que ellos tenían, esto no era el irse a otro lugar. Por ejemplo, irse a un lugar donde es perfecto o maravilloso. Así que entendieron que para llegar a alcanzar la liberación, se creía que no era a través de algún tipo de práctica especial, algo que sea inconcebible, indescribible. Al contrario, era reconocer nuestra propia naturaleza, que es el Atman. Se tenía que entender o reconocer nuestra naturaleza del Atman.
Y reconocer esa propia naturaleza es Brahman, que es indivisible de nuestra propia naturaleza. Y cuando reconoces esto es suficiente, llega a ser suficiente para alcanzar la liberación. Y una cosa que debemos tener en cuenta, que en ese tiempo, cuando estamos hablando de lo que es la conciencia, que le dicen vidya, cuando hablamos acerca de vidya, ya estamos hablando acerca de la conciencia, y en tibetano es como un sinónimo para lo que le decimos inteligencia, pero aquí la conciencia tiene un significado especial que quiere decir es la conciencia que transciende las palabras y la concepción. Es el Atma Vidya, que es conciencia de sí mismo, o Brahman Vidya, que es la conciencia de Brahman, y que llega a reconocer la forma en que las cosas son. Así es que lo entendían en esa época. No es la forma en que entendemos que pensamos que la conciencia tiene que ver con aprender las cosas, la forma en que tenemos educación de manera mundana. No, la forma en que el mundo lo considera. Y también lo que son las virtudes, ¿no? Que en esos tiempos se honraban, que un comportamiento humano, por ejemplo, no matar o no robar, estos son virtudes, pero no nos van a alcanzar, no nos van a llevar a alcanzar la liberación. Así que lo que ellos afirmaban en esa época era que se tiene que descansar en meditación en la naturaleza innata. Así que el simple hacer virtudes, realizar virtudes con nuestro cuerpo, palabra y mente no es suficiente. Tenemos que llegar a descansar la conciencia en la naturaleza propia. Y se dice, por ejemplo, me postro ante Brahma o Brahma Vidya, me inclino ante Brahma o en los Upanishads no es una conciencia o la demostración de una reverencia como lo entendería la gente del mundo. A lo que se refiere es que debemos superar las apariencias del sujeto y el objeto o del perceptor y lo percibido. Así es como ellos lo concebían. Pero si queremos llegar a alcanzar este nivel de visión y llegar a sobrepasar estos hábitos de las apariencias de sujeto y objeto, tenemos que practicar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Y practicar, y ya que tenemos que instruir, digamos, a nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces los Upanishads enseñan que uno debe ignorar el comportamiento de una persona mundana honrada que realiza las ofrendas habituales y demás. Estos son importantes, que no tenemos que ignorar estos. Así que los Upanishads sí enseñan muchos métodos de acumular virtud de cuerpo y palabra, con el cuerpo y la palabra. Hay, por ejemplo, un método que se llama tapas o que quiere ser austeridad. Hay 5 comportamientos que los Upanishads proponen. Son tapas, austeridad, dana, generosidad, arajva, sinceridad, ahimsa, la no violencia, y el hablar con sinceridad. Así que estos son los 5 yogas. Así que son los 5 comportamientos del yoga que nos ayudan a alcanzar la liberación. Y más tarde se habla acerca de la práctica del nyasa. Y esto trata de no apegarse a nada, generas el apego a nada.
Y este es un aspecto muy importante, un elemento que nos ayuda a alcanzar la liberación, porque si poseemos esta práctica del Nyasa, entonces no tendremos apego a las cosas en el mundo y gracias a ello, las aflicciones que te oscurecen naturalmente serán pacificadas. Así que la práctica de Nyasa es la práctica de Dhyana, también se tiene que practicar. Y recordemos que Dhyana quiere decir, creo, Dhyana significa la práctica meditativa, la concentración meditativa. Entonces tenemos la práctica de Dhyana en yoga cuando estas dos se unen y se complementan. Así que sí, en particular se puede practicar el Nyasa y la Dhyana, es el yoga y la concentración meditativa. Entonces se decía que se estaba practicando el Dhyana Yoga. Y esta es la unión de la fuerza del cuerpo y la mente. Yoga es, como lo entendemos como Hatha Yoga, y Dhyana es la meditación. Y cuando estás combinando los dos, mezclando los dos, entonces te llegas a alejar de las distracciones y te estableces internamente en la meditación. ¿Y cuándo surgió esto? Probablemente en el periodo medio durante el desarrollo de los Upanishads, del pensamiento de los Upanishads. Y estas prácticas generaron gran interés en esa época. Y para poder practicarlas, estas están relacionadas con las austeridades. Y para hacerlo tienes que ir a los bosques y tienes que sentarte erguido, controlar, fijar la concentración en la inhalación y la exhalación de la respiración y meditar en Om, que es la letra de Brahman o la letra que simboliza a Brahman. Y darnos cuenta que todas las apariencias no son distintas a la naturaleza de Brahman y si podemos descansar en esta naturaleza, nos aproximaríamos más cerca, cada vez más al Brahman o a el Atman o al yo. Y el pasar por estas etapas de práctica, el resultado es que las aplicaciones de las manchas se vuelven, pues, tendrán mucho menos grosor y entonces se abre la puerta a la conciencia llamada vidya. Y las acciones o karma acumuladas en vidas anteriores y demás se purifican sucesivamente y todos los resultados que llegarían a madurar en vidas futuras también se extinguirían y al final se erradicaría por completo la ignorancia. Y por eso alcanzaría el estado de liberación el practicante. Y también hay muchos Upanishads, como he dicho. Y entonces, entre todos los distintos textos que se consideran Upanishads, existen aproximadamente una docena que son los más antiguos. Y sabemos que todos básicamente están examinando la filosofía que se encuentra en los Vedas. Examinan la filosofía de los Vedas. Y las aserciones de los sabios relacionadas a diferentes tradiciones de esa época que se registraron por escrito. Y por esta razón en los Upanishads encontramos que se encuentran diferentes afirmaciones de ideas conflictivas y contradictorias sobre la filosofía.
Así que llegaron a surgir muchas filosofías. Y al final del periodo de los Upanishads se vieron que se habían extendido muchas escuelas filosóficas diferentes y desde un punto de vista, la aparición de tantas escuelas filosóficas más tarde durante esta época, vemos que le dan paso a la era de la filosofía. Y en la época de la era de la filosofía, esta se dio expresamente para eliminar y resolver las contradicciones y desacuerdos de las filosofías que se encuentran en los Upanishads. Creo que probablemente está bien llegar a hacer esta afirmación. 다 디젤야 년내기 다지단게 릭제기 슝다다 릭제기 슝다 되네 가르사데 점시 슝다. Así que tenemos los Vedas, hemos visto los Vedas, los textos de los Brahmanas y los Upanishads. Y si los comparamos, y podemos ver en dónde se desarrollaron las regiones, el tiempo y las condiciones distintivas o las circunstancias de esa época, nos damos cuenta que los Vedas se originaron en Punjab, en el noreste de la India, cuando los arios llegaron a la región de Punjab. Eso lo mencioné el otro día, ¿verdad? Así que sabemos que el Rig Veda se originó en Punjab, pero el texto de Atharva Veda se originó en Varanasi, al este de Punjab. Los Upanishads pertenecen a las regiones del norte y el sur de la India. Y las dos grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, parece que los dos se originaron en el centro de la India. Y existen diferentes puntos de vista sobre la forma en que se presentan en los Vedas y en los Upanishads los dioses. En los Vedas y también en los Brahmanas. En los Vedas los humanos se perciben como algo externo. Son dioses externos. Miras algo que está en tu exterior y ves y llegan a tener forma. Así que se le hacen ofrendas a estos dioses externos. ¿Y hay alguna idea sobre lo que son los dioses internos que podían haber existido realmente dentro de nosotros? Pero no se examinaron con exactitud. En la época de los brahmanas se percibe tanto los dioses externos y sus formas físicas. Y los humanos hacen ofrendas a estos, pero los dioses reales es otra cosa y se convierten en los receptores de las ofrendas. Y en los Upanishads los dioses externos no se tienen en cuenta, no son los dioses reales. Y se concibe o se percibe más en el Dios interno y a los que se tienen que hacer las ofrendas directamente son los dioses internos reales. Porque pertenecen al ámbito de cómo son las cosas realmente, cómo aparecen realmente, cómo son realmente. Sin embargo, estos tres tipos de literatura, el decir que son completamente diferentes, no podemos decir eso. Porque los brahmanas propagaron la filosofía de los rituales a través de los Vedas, o que se ven en los Vedas. Mientras que los Upanishads llegan a investigar la filosofía que se enseña en los brahmanas de acuerdo con la lógica intelectual.
Así que hay una gran relación entre estos tres. Pero cuando hablamos acerca de un orden cronológico de composición, eso llega a ser muy difícil. A veces al final de un Veda raíz aparecen palabras de un antiguo Upanishad y a veces hay palabras brahmanas posteriores al final de un Upanishad. En sí, India, la forma en que las personas indias pensaban, lo que llegó a surgir en una época anterior, a ver cómo lo explico. Digamos que algo que apareció en una época anterior no necesariamente tiene que estar antes a algo que aparece en una época posterior. Algunos de los himnos de los Vedas se dan en la era de los brahmanas, y aunque es un himno védico, pero llegan a surgir en la época de los textos brahmanas, y algunos de los textos brahmanas aparecen en el periodo de los Upanishads. Así que no es algo que tiene una secuencia. Así que se llega a ser imposible decir cuál fue el que empezó antes del otro. Así que hay una superposición entre los tiempos en que surgieron los Vedas y los Brahmanas, y también una superposición similar entre los Brahmanas y los Upanishads, porque encontramos citas de cada uno de estos en las tres épocas. Así que, por lo tanto, es difícil decir en forma lógica qué es anterior y cuál es posterior. Pero si podemos hablarlo en términos de que tuvo una literatura gran importancia. Por ejemplo, en el tiempo de los Vedas, obviamente los textos védicos son importantes. En el tiempo de los Brahmanas, los textos que predominan son los Brahmanas, y en el tiempo de los Upanishads, los textos que lideran el pensamiento son los Upanishads. Así que en cada una de estas épocas tenemos que ver lo que predominaba, lo que era predominante y lo que tuvo una posición importante. Y de esta manera podemos distinguir las diferentes épocas, pero es difícil hablar de un orden cronológico de estas tres épocas, de los textos de estas tres épocas. Ahora me gustaría hablar acerca de las epopeyas. Así que les voy a dar una presentación acerca de los tres epopeyas. Así que durante el periodo védico posterior, no solo la civilización brahmánica produjo los brahmanas y los Upanishads, también produjo las dos grandes epopeyas. Estas son las dos obras literarias más importantes que contienen gran poesía. Y en términos literarios son muy valiosas. Y las que tienen más influencia en la historia literaria de la India, para hablarlo en términos de investigación, son como las joyas
más importantes del mundo. Y en términos históricos, son como dos textos importantes e indispensables. Así que unos se titulan el Mahabharata y el otro se llama el Ramayana. Y pienso que la mayoría de ustedes saben algo acerca de estas epopeyas, porque en la India y en el Nepal, el Mahabharata y el Ramayana, las leyendas de estos dos textos son muy reconocidas, se han difundido mucho, son muy famosas. Así que no tengo que hablar mucho acerca de su contenido, pero sí las voy a presentar en breve. Primero hablemos acerca del Mahabharata. Así que el Mahabharata en su totalidad tiene 74,000 estrofas. Así que tiene como 1,800,000 palabras. Esta epopeya es la tercera epopeya más larga de la literatura mundial. Es muy, muy extensa. Así que, ¿cuáles son los primeros dos? Tenemos que preguntarnos. La primera epopeya es el de la tibetana sobre el rey Lingesar. Esa es la epopeya más larga, el poema más largo en el mundo, la epopeya de Lingesar. Y no tengo que hablar mucho acerca de Lingesar, ¿verdad? La segunda epopeya es del pueblo kirguís en el país de Kazajistán, que se llama la epopeya de Manas. Y esta epopeya de Manas es la segunda, toma el segundo lugar. Y la tercera llega a ser el Mahabharata, de acuerdo a lo larga que es. ¿Y cuán larga en su estructura es el Mahabharata? Si una persona la llegara a recitar sin interrupción alguna, se necesitarían 2 semanas para recitar el texto completo. Así tan larga es. Y si nos preguntamos en la época que surgió, que se registró por escrito, probablemente entre el siglo III antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Por lo que no es necesario decir que en lugar de un autor hay varios autores. Wow, tal vez 800 años, más de 800 años para llegar a componerla. Así que como llegó a requerir 800 años para escribirla, así que no es necesario decir, como decimos, que tuvo que tener múltiples autores. Y cuando apareció por primera vez el Mahabharata, solo se recitaba oralmente, se conservaba mediante una transmisión oral. Lo que los budistas dijeron en la India es que el primer autor de este texto era Vyasa, y que podemos traducir esta palabra Vyasa de su nombre, nacido en la tierra oscura. Y él lo escribió. Vyasa lo transmitió oralmente y fue escrito por Ganesha. Todos sabemos Ganesha, que es el dios que tiene forma de un elefante.
con la cabeza de un elefante. Se dice que Ganesh o Ganesha fue el que escribió la epopeya y fue dictada por el sabio llamado Vyasa. Así que esta epopeya es tan larga. Y requería, probablemente Ganesh lo estaba escribiendo a través de sus poderes mágicos. Y lo escribió tan rápido que se agotó la pluma con que lo estaba escribiendo y no tenía otra forma, así que sacó su colmillo derecho y lo escribió con eso. Recordamos que tenía una cabeza de elefante y tiene 2 colmillos y él pues se sacó uno de sus colmillos y lo utilizó como una pluma para escribir la epopeya. Así que por esa razón se dice que entre todos los dioses Ganesh es el único que tiene un colmillo, que no tiene un colmillo derecho. Si llegan a dibujar a Ganesh con el colmillo derecho, entonces no saben de verdad hacer un dibujo apropiado de Ganesh, porque él llegó a quitarse su colmillo derecho para escribir el Mahabharata. Algo importante a considerar del Mahabharata es que es un texto muy importante, tanto como y otro es el Bhagavad Gita, que es como la Biblia cristiana. Y esto es un texto extremadamente significativo en la literatura india y se encuentra dentro del Mahabharata. Eso es una porción muy importante en el Mahabharata. Ahora el Gita, el texto Gita o el Bhagavad Gita, se convierte en un texto raíz fundamental en la religión hindú. Y el académico tibetano Jonan Taranata llegó a traducir algunos pasajes al tibetano, pero no sé si todavía existen. En el siglo XX, Gendun Chepil tradujo el nombre en tibetano como Peleg Denakpelu. Así que es la canción del gran Bhagavan negro. Pero no se ha traducido el Mahabharata en tibetano. Y si sabemos que solamente el recitarlo en su lengua original toma 2 semanas, podemos entender cuánto tiempo tomaría traducirlo al tibetano. Pero hay algunos textos que están relacionados con el Mahabharata. Uno de ellos es en el tiempo del noveno Panchen. Hay alguien que tenía la posición de Zazar, se llamaba Hlamon Yeshe Sultrim. Y él escribió una historia una historia similar. Es un texto muy famoso. Y esta historia está extraída del Mahabharata. Y la más reconocida es el trabajo literario en tibetano que está, pues digamos, relacionado con el Mahabharata. Y en el Mahabharata también se dice que después de que los 5 Pándavas llegaron a ganar la guerra, el hijo mayor hay alguien que se llama Yudhishthira y él llegó a ser el gobernante del reino. Y sabemos que en el pasado se dio una guerra entre sus familiares y se sintió muy desilusionado y llegó a sentir gran repulsión por esto, porque fueron sus familiares que entraron en guerra. Y entonces él abandonó su reino y se fue a los Himalayas. Y se dice que al final se fue al ámbito de los dioses.
¿Y dónde es que estaba el lugar de los dioses? Pues es el lugar de los picos nevados del monte Kailash y Tibet. Así que tal vez fue en Tibet y el monte Kailash. Ahí es donde los dioses residían. Así que cuando hablan acerca de la tierra de los dioses, están hablando probablemente del Tíbet. Eso es lo que algunos académicos dicen. También, o unos tibetanos historiadores dicen que el primer rey Nyirtsimbo tibetano era uno de los personajes del Mahabharata. Si el primer dios, rey tibetano era Yudhishthira, perdón, que es el hijo mayor, Yudhishthira, este hijo mayor que gobernó el reino, lo abandonó y se fue a los Himalayas. Así que esta es la relación que están diciendo. Ahora, la siguiente epopeya es el Ramayana. Esta se centra en la historia sobre el rey Ramaya. Y esta epopeya tiene 24,000 estrofas. Y se dice que es como un cuarto del Mahabharata. Si llegas a dividir el Mahabharata en cuartos, entonces este es un cuarto. Y se dice que fue escrito por durante los siglos a partir de 300 antes de Cristo. Y se dice que no tomó mucho tiempo para llegar a escribirlo. También saben que ya sabemos que hay un texto muy famoso que se llama Los viajes al occidente, que es chino. Y hay un mono, el noble mono, y este noble mono se llama Sun Wukong en chino, y si lo llegamos a traducir en India, es Hanuman. Hanuman es como la base de la creación de este mono chino llamado Sun Wukong, que llega a ser conocido en el cuento chino de los viajes al este. Así que pienso que podemos dejarlo aquí. Cuando regresemos, seguiremos con la conversación. 다 마하바라트 안에 가르사데 라마야네 도지 대니버디 아니 편준 총도르 제외입니다. Así que si queremos comparar el Mahabharata y el Ramayana, el Mahabharata habla de una guerra violenta que ocurrió en el siglo XIII antes de Cristo. Y la región donde esto ocurrió es principalmente cerca del actual Delhi. Y habla principalmente de los reyes del clan de la luna. Así que son historias que relatan tiempos muy antiguos. Y el Ramayana describe eventos alrededor del siglo XI antes de Cristo. Y habla acerca de la dinastía del Sol de la tierra de Ayodhya. Así que estas dos epopeyas discuten dos grandes reinos en las partes oriental y occidental de la India central en esos tiempos. Y cuando pensamos acerca del Ramayana, y nos preguntamos si existe el Ramayana en la lengua tibetana, si se ha traducido. Se han descubierto un texto antiguo
en las cuevas Don Juan, traducidas alrededor del siglo IX, y también asimismo en el siglo XV había un estudiante del maestro Tsongkhapa llamado Shangshun Chowang Dragpa, y escribió un famoso poema relacionado con la historia del Ramayana. Y es muy conocido este poema que se basa en el Ramayana. Y más tarde, en el siglo XX, Gendun Chöpel, él hizo un resumen del Ramayana y lo escribió, pero no llegó a completarlo. Y entonces lo completó su alumno Rakra Chetan. Así que para ver una traducción completa de Ramayana al tibetano, sabemos que probablemente no existe, y por lo que entiendo, alguien en el Tíbet ha llegado a traducir el Ramayana del chino al tibetano. Y son como 6 o 7 volúmenes, pero no he recibido una copia de este texto, así que no puedo hablar acerca de él. Esto es lo que puedo decir en términos de una introducción o una presentación acerca de las 2 épicas. Y si tengo más tiempo, las 2 epopeyas, si tengo más tiempo en el futuro, podré hablar más en detalle. Y en estas epopeyas se habla acerca de, se hablan acerca de las dinastías del Sol y la dinastía de la Luna, y me gustaría hablar acerca de estas 2. Estas dinastías del clan del Sol y el clan de la Luna son grandes dinastías, son linajes reales. En la India hay un texto que se llama, unos textos posteriores que se llaman Puranas, y se registraron por escrito más tarde. Son, digamos, tradiciones orales y son textos sobre acontecimientos antiguos que ocurrieron en la historia de la India. Y ofrece las tradiciones orales de las historias sobre los antiguos reyes y las dinastías del clan del Sol y de la Luna, y comprenden lo que se llama los Puranas. En el Mahabharata hay 2 reyes. El rey Bharata tuvo 2 hijos, Dhritarashtra y Pandu, y sus descendientes. Y hay una disputa sobre quién va a heredar el reino. Y también hay otra línea de reyes, Kosala, y también sus descendientes tuvieron disputas. Y también tenemos a Manu, que era como el ancestro de todos los humanos. Y el Ramayana habla acerca de la guerra de los descendientes del rey Kishkatu. En los Puranas, en las historias antiguas que se han recopilado en los Puranas, se dice que cuando los Bharatas y los Panchavas y Panchavas pelearon su guerra, estamos hablando de 93, del número 93, el miembro de este linaje número 93 en la línea de los reyes Surya o Sol, y el número 45 en la línea de los reyes Soma o Luna. ¿Y por qué tengo que hablar acerca de esto, de estas 2 linajes, del linaje Sol y del linaje Luna? Es porque nuestros textos budistas
Se dice que el Buda Shakyamuni está en la línea de los reyes del clan del sol y por esta razón se le llama amigo del sol. Y no está esto escrito en tibetano. Hay un texto en chino, hay un texto de Nagarjuna y se debate y se discute sobre si en verdad este texto está escrito por Nagarjuna o no, pero hay un comentario sobre el Prajnaparamita en 100,000 líneas y es en chino. Y donde menciona que el Buda es el amigo del sol, Asurya Vamsha, que es el clan del sol. Y cuando se habla acerca de Surya Vamsha, esta es la palabra, es un sinónimo de lo que es amigo del sol. En el Rig Veda, Surya es el nombre del dios del sol. Así que la familia del sol llegan a ser los descendientes del sol, del dios del sol. Así que el nacimiento del Buda es en el clan del sol y también se describe brevemente en las escrituras budistas. Y lo encontramos en los textos originales budistas. En Pali hay un texto que se llama Sutra Nipata, que es parte del canon Pali o se llama el Sutra corto. Y hay otro que se llama Pabajasutra, el sutra de ir adelante. Y en estos dos sutras se describe cómo es que el Buda pertenece al clan del sol, porque después de que Gautama sale y viaja desde Kapilavastu a Shravasti y se encuentra con el rey de Magadha que se llama Bimbasara. Él se lo encontró en el camino. Y cuando lo vio, ¿qué dijo el Buda? Le dijo a él, este es básicamente lo que dice es que mi ascendencia es el clan del sol y mi clan es Shakya. Oh Dios, oh Rey, salí de ese clan y me aparté de los deseos y ahora voy adelante. Así que está señalando cuál es su ascendencia y que es el clan del sol y que su clan es Shakya. Su linaje es de la dinastía del sol y su clan es el Shakya. Y esto se menciona en un texto antiguo budista. Así que el nombre de su familia es Shakya, pero como se le llama amigo del sol, su ascendencia se incluye o está incluida en el clan del sol. Y esta ascendencia pertenece al rey Ishvaku. Y en tibetano este es como el rey de la caña de azúcar, de los campos de caña de azúcar. Así que el Buda nació en este clan real. Así que los nombres de muchos de los reyes del clan del sol están relacionados con la agricultura y los campos.
Y todos sus nombres están relacionados con estos campos y todo lo que sembraban alrededor de su reinado. De la misma manera, los Shakyas eran granjeros o, digamos, campesinos. Y todos los nombres del linaje del sol estaban relacionados con la agricultura, con los campos, y lo que esto demuestra es que ellos pertenecen a las personas que son campesinos. Así que los Shakyas no pertenecían a una clase kshatriya, sino en una clase no de soldados y de gobernantes, sino una clase de granjeros o de campesinos. Pero pienso que el clan Shakya es un poco diferente. No es un reino muy extenso y grande. Es pequeño. Y ellos adoraban sabemos que los pueblos arios no llegaban a adorar a las diosas mucho, pero las personas indígenas anterior a los arios, sí adoraban a las diosas, y de la misma manera los Shakyas adoraban al sol y a la diosa. Y por eso hay un erudito japonés plantea la hipótesis de que el Buda pertenece al linaje del clan del sol, al linaje real del sol, y nació en una sociedad donde adoraban a las diosas. Y además de ello, más tarde, cuando el Mahayana y el mantra secreto se difundió, porque adoraban al sol, el Buda Shakyamuni se ve como Vairochana, y Vairochana es un sinónimo de la palabra el sol. Y es por eso, por eso es que se le llama Vairochana. En el Mahayana, y en particular dentro del mantra secreto, el Buda Shakyamuni se le llama Vairochana, y que es la esencia de Vairochana o la forma de Vairochana y sus razones, porque por la historia, el trasfondo de esta historia, de que su linaje adoraba al sol. Y para elaborar un poco más acerca del Mahabharata y el Ramayana, he hablado acerca del clan del sol y de los reyes y de ese linaje, y que el Buda era un miembro del clan del sol, y por eso es que se le llamaba el amigo del sol, y por eso quería darles esta pequeña presentación. Ahora me gustaría hablar acerca de las castas. Y la razón del por qué he hablado acerca de ello, porque ya que el Buda pertenecía al clan del sol, es importante que miremos un poco a fondo las castas de la antigua India. Se acepta que el Buda pertenece a la casta Kshatriya. Y hay algunos que dicen que no, que pertenecía a otra clase, la clase Vaishya. Pero pienso que debo hablar acerca de las castas en detalle. Y el motivo es que desde un punto de vista, las castas son muy importantes en la India. Digamos que es el fundamento del marco de la sociedad india y la base de las profesiones. Sea cualquier trabajo que vayas a tener, estas se basan y se dictan en base a la casta. Y si no entendemos lo que es las castas en la India, se nos hace un poco difícil llegar a entender la situación
que se encuentran en las sociedades de la India. Desde otra perspectiva, si llegamos a entender el tema de las castas y lo importante que es la situación de las castas, las costumbres y el marco social, entonces podemos entender por qué la difusión de las enseñanzas del Buda tuvo una influencia mucho mayor que otras. Y llegamos a entenderlos solo si entendemos un poco sobre las castas, y es por eso que voy a hablar acerca de este tema. Así que, ¿cómo es, para darles un trasfondo histórico sobre las castas, cómo se desarrollan y se concretizan? Pues como lo hablé anteriormente, de acuerdo a la geografía o de cualquier otro ángulo que podamos mirarlo, durante un periodo de 1000 años, decimos que la India tuvo muy poco contacto con otros países, es porque estaba rodeada por otros lugares, por el océano, por océanos, y no tenían la tecnología marítima y no tenían los barcos así suficientemente avanzados tecnológicamente para llegar a la India a través del agua. Y los demás otros lados están, digamos que cerrados por una cadena de montañas y es muy difícil llegar a pasarlos. Así que básicamente la India tenía muy pocas vías abiertas para llegar a tener contacto con otros países. Así que por un periodo de 1000 años, la India tuvo muy poco contacto con otras sociedades. Y esta es una situación extremadamente infrecuente en el mundo, o digamos en la historia del mundo. Y esta tiene ventajas y sus desventajas. Para hablarlo de ello desde un ángulo ventajoso, desde un punto positivo, la tierra era fértil o es fértil. Y porque no tenían enemigos, durante muchos años vivieron en relativa paz. Por esta razón, surgió y se desarrolló una civilización india porque la gente tenía una buena forma de vivir y tenían el tiempo, disponían del tiempo para pensar en la filosofía, porque si no tienes comida, si careces de comida y estás en buenas condiciones para vivir, olvídate de llegar a desarrollar una sociedad. En primer lugar, no puedes ni siquiera llenar tu estómago para que la civilización y la filosofía broten. Necesitas tener paz en la sociedad. Cuando hay paz en la sociedad, entonces la gente puede relajarse y pueden llegar a pensar y abordar la filosofía y otras cosas. Esto demuestra que en ese tiempo la calidad de vida era básicamente buena y tenían suficientes recursos y esto llega a ser de verdad una tierra muy fértil para desarrollar la filosofía. Desde un punto negativo, los aspectos negativos es que a medida que la sociedad se desarrolló gradualmente, pues se dieron condiciones difíciles o complicaciones. Y estas se utilizaron para limitar la libertad del pueblo y suprimir su poder. Básicamente llegaron a suprimir los derechos y la libertad de los pueblos, del pueblo. Así que tenemos que ver la palabra casta y qué significa. Proviene de la lengua sánscrita. Perdón, y la palabra sánscrita quiere decir varna o es varna. Y originalmente esta palabra varna, más tarde su significado llegó a cambiar, pero originalmente significaba color.
Es como hablar del color blanco, del color rojo. ¿Y por qué significa color? Pues porque los pueblos arios de piel clara, cuando se encontraron con los pueblos indígenas de piel oscura de la India, y porque el color de su piel era diferente, llegaron a distinguir a las personas en base al color de su piel. Y por eso se le llamaba soy ario. ¿Y cómo sabes que no eres ario o eres ario? Por el color de tu piel. Uno era de piel clara y otro era de piel oscura. Y por eso llegaron a usar esta palabra. ¿Y quién fue el que utilizaba esta denominación? Eran los arios. Los pueblos, los pueblos originarios no decían, no, yo soy de piel oscura. Eran las personas de piel clara que más tarde llegaron a decir esto. Ellos fueron los que prevalecieron en las guerras y llamaban a los pueblos de piel oscura que ellos habían derrotado. Así que para decirlo de manera muy simple, la casta fue, o la palabra Varana, en el principio fue una forma de distinguir a los pueblos arios y no arios. Así que no había más significado que este, pero más tarde, sin embargo, cuando hablamos acerca de la distinción de los colores, no estábamos hablando de... Algunos académicos dicen que no se trata de una distinción de color de la piel, sino es la distinción del mundo, de dividir el mundo en dos, la luz y la oscuridad. Así que decir, nosotros, las ario, pertenecemos a la parte del mundo de la luz y los indígenas de la India pertenecen al mundo de la oscuridad. Eran como que los pueblos originarios eran bárbaros y los arios eran las personas que eran de piel clara y pertenecían a la tierra de la luz. Bueno, ya he hablado más acerca de los pueblos arios, así que no tengo más opción que hablar un poco más acerca de ellos. ¿Y por qué tenemos que hablar acerca de ellos? Como lo dije anteriormente, ¿de dónde vinieron? De Asia Central. Y no es que llegaron todos al mismo tiempo, eran como tribus, grupos separados que vinieron en diferentes etapas durante varios de cientos de años. No eran como miles y miles de ellos que llegaron al mismo tiempo a la India. Y cuando cada uno de estos grupos llegaron, ellos no eran un solo grupo étnico, eran diferentes grupos. Hoy en día nosotros los tibetanos hablamos acerca de los extranjeros. Por ejemplo, a todos los occidentales le decimos solamente un nombre, extranjeros, pero dentro de los extranjeros hay diferentes tipos de personas, hay europeos, americanos, y personas de África, africanos, y a todos les decimos, porque vienen del exterior, les llamamos extranjeros. Pero sabemos entonces de la misma manera que los extranjeros no pertenecen solamente a un grupo étnico. Y de la misma manera los arios eran iguales. Es como un nombre o sombrilla, pero dentro de ello existen diferentes tribus y clanes. Así que ellos es muy importante saber que no eran solamente un grupo étnico. Así que si nos preguntamos a qué grupo étnico ellos pertenecen, pues los investigadores tienen mucho que decir al respecto, pero no vamos a hablar acerca de ello ahora. Cuando hablamos acerca de la casta en la India, hablamos acerca
y hablamos acerca de los grupos étnicos. Estos son dos términos muy diferentes que tienen diferentes significados. Y cuando hablamos acerca de la distinción entre las 4 castas, es muy importante no equivocarnos y confundir lo que es un grupo étnico y lo que es una casta, porque el pueblo ario no era solamente un grupo étnico. De la misma manera, los brahmanes, los kshatriyas, no se basaban en la etnia. Esa no era la división de su casta, no se basaban en la etnia. Así que, ¿cómo era que se dividieron? ¿Por qué estaban divididos en castas? ¿Cuáles fueron las distinciones que los llegaron a ser brahmanes y kshatriyas? Como lo expliqué el otro día, durante el periodo védico, los pueblos arios se dividieron en base a en función de sus diferentes ocupaciones. ¿Y cómo se dividieron en función de sus diferentes ocupaciones? Pues sabemos que los que realizaban los sacrificios eran los brahmans, los que gobernaban eran los kshatriyas, y los que hacían otros trabajos de producción se llamaban los nashyas. Y los que no eran pertenecientes a los pueblos arios eran los shudras o a los arios. Y se consideraban como seres inferiores durante toda su vida. Y hemos hablado de cómo en el pasado hubieron conflictos militares entre los pueblos arios y no arios. Ellos llegaron, los arios llegaron y entraron en conflicto con los pueblos originarios de la India. Así que sabemos que se dieron muchos conflictos militares. Y no es importante hablar acerca de esto ahora, pero lo que pasó es que los arios llegaron a predominar en la India y estas distinciones de las castas empezaron a formarse. Pero en esos tiempos, los nombres de las castas todavía no existía una gran diferencia entre ellas y el sistema de castas aún no estaba nítidamente definido. Luego, cuando el periodo védico terminó, las distinciones de las castas se hicieron mucho más evidentes. A ver, para presentarles, les voy a presentar primero a los brahmanes, que vengan primero. Así que los brahmanes llegaron primero, así que vamos a hablar acerca de esta casta. ¿Qué son los brahmanes? Estos son las personas, los sacerdotes, que realizaban todos los rituales. Y al principio no eran personas especiales, todo el mundo estaba realizando los rituales, pero más tarde las personas a las que se les escogieron para hacer los rituales les enseñaron a sus hijos a hacer los rituales y de esa manera sucesivamente se les enseñó de padres a hijos cómo hacer los rituales. Finalmente, al final del periodo védico, cuando los rituales se volvieron gradualmente más elaborados y complicados, y ahí en esa época surgieron algunos reinos poderosos que se hizo necesario realizar continuamente rituales extremadamente elaborados. Porque ya los reinos eran opulentes. No era solamente un ritual 1 o 2, pero de manera continua llegaban a realizar estos rituales elaborados.
Por ejemplo, un rey realizaba un ritual de un mes y entonces también otro hacía lo mismo de un mes. Y es continuamente, de manera continua, se daban muchos rituales y se requería gente que sabía que debería de hacerlos y tener la experiencia para realizarlos. ¿Y quién podía hacerlos? ¿Quién sabía hacerlo? Eran los sacerdotes, los que sabían hacer esos rituales complicados. Y por esta razón, gradualmente se llegaron a tener un rango muy superior a la gente común y más importante que las otras personas. Y entonces pensaban que estos sacerdotes eran bastante importantes y deben tener algo especial, porque son superiores a las masas de gente común, como los sacerdotes eran los que sabían cómo hacer bien los rituales complicados. La gente pues pensó que eran buenos, bueno, darles esta importante responsabilidad. Y los brahmanes también decían diferentes cosas y eran un poquito como engañosos y contaban algunas historias que tal vez eran verdaderas o no, que los brahmanes vinieron digamos que de la cabeza de Brahman y que eran increíbles. Y se dan algunas historias así y lo explican de esta manera, entonces todo el mundo llegó a pensar que esta casta de verdad es muy importante y sagrada. Y gradualmente los brahmanes llegaron a tener autoridad religiosa absoluta, porque de la misma manera la gente si querían obtener algo tenían que realizar un ritual y tenían que convocar a un brahman para que lo hicieran. Y también, ¿quién era el que establecía una conexión entre los dioses y los humanos? Los brahmanes, porque ellos eran los que sabían hacer los rituales. Entonces los brahmanes se volvieron como dioses vivientes, tal como un teléfono entre entre los humanos y los seres, los dioses. ¿Quiénes eran los poseedores de ese teléfono? Eran los brahmanes, estaban en la mano de los brahmanes. Y si no lo respetaban a los brahmanes, entonces nadie podía utilizar ese teléfono. Así que los brahmanes se convirtieron como dioses vivientes. En Tíbet hablamos acerca de los budas, como los tulkus, como budas vivientes. Pero en India se dice los dioses vivientes. ¿Y quiénes son los dioses vivientes en la India? Los brahmanes. ¿Y por qué se dice esto? Porque en los brahmanas hay uno que se llama Shatapata, un texto llamado Shatapata. Existen dos diferentes tipos de dioses. En ese texto dice, los dioses que reciben las ofrendas son los dioses reales y los dioses que los dan son los dioses humanos. Hay otro texto que se llama Manasamriti, muy conocido, un texto, y lo que dice es que sean educados o no, los brahmanes son grandes dioses. Así que si sean personas que son cultas o no, no se les puede criticar porque no tienen educación, porque son de hecho dioses, así que se les consideran como dioses a los brahmanes. Es como que en realidad pensamos que ellos están trabajando, esforzándose para ser brahmanes, pero no. Pero en verdad, en términos reales, para convertirse en un brahman verdadero no es tan fácil. Es una persona que tiene la capacidad de realizar los rituales y por ello tiene que tener diferentes cualidades. En primer lugar, tienes que tener una buena voz porque tienes que recitar los textos como los Vedas, como nuestros umses o nuestros... Y también tienes que tener un buen cutis y una figura, porque cuando lo miras tienes que mirar, tiene que verse bien. Y en tercer lugar, tiene que tener rango. No es cualquier persona joven, no saben lo que están haciendo, no tienen la experiencia.
Tiene que haber llegado a cierta edad. Y la cuarta es tener educación y también tener un comportamiento estable, no ser ansioso y una conducta virtuosa. Así que tienes que disponer de diferentes cualidades para llegar a ser un verdadero brahman. No es fácil ser un brahman. Así que por esta razón los brahmans tenían que tener muchos códigos y seguir muchas reglas de conducta y asumir la responsabilidad de muchas tareas. Así convertirse en un brahman no era una tarea fácil. ¿Y cómo fue que ese nombre se dio? Al principio, la palabra Brahman, como lo dije anteriormente, se originó por primera vez como el nombre de uno de los 4 tipos de sacerdotes en un sacrificio. De esto lo hablamos durante el Rig Veda o los Vedas. Así que se entendía al principio que la palabra Brahman venía de uno de los 4 sacerdotes, pero posteriormente se explicó que Brahman significa un hijo de Brahma. ¿Qué es el hijo de Brahman? Y de esta manera, a medida que los Brahman llegaron a tener un rango mucho más importante, se les explicó cómo ser un hijo de Brahman, un Dios viviente. Por favor, llega el rey. Ahora voy a hablar acerca de los kshatriyas. En tibetano, hablamos acerca del clan real o del linaje real, pero en la lengua india, en las lenguas indias, se le dice kshatriya. Los kshatriya no significa solamente el rey, incluye los reyes, los soldados, los ministros. ¿Y por qué tenía que existir una clase de kshatriya? Debido a sus diferentes ocupaciones y responsabilidades. En el periodo védico temprano no existía una casta de kshatriya en particular. En ese momento la gente decía rey, pero solo estaba la persona que lideraba o protegía una tribu o un clan. Pero más tarde se convirtió en un dios, en un rey bastante poderoso. Esta figura de Kshatriya. Más tarde los arios se trasladaron hacia el sur y su población aumentó. Y las regiones que llegaron a poblar fueron más grandes y por eso el poder de los líderes también aumentó enormemente, por lo que en comparación con la población tenían un estatus o rango más alto. Así que este es el comienzo de la casta Kshatriya. Kshatriya se deriva de la palabra Shatra o dominio, poder, por lo que significa que es alguien con poder, que tiene un poder político. ¿Y por qué? Porque las personas que tenían el poder son principalmente los reyes y los soldados. Ellos tienen el poder político y se dedican a las actividades militares. Y esto les proporcionaba un gran poder. Y tenían, por esta razón, tenían el derecho de estudiar los Vedas y demás. Y la tercera casta son los Vaishyas. Vamos a traer a la casta Vaishya.
Las Vaishyas son la gente común, eran la gente común, los que se dedicaban principalmente a la agricultura. Míralo, aquí está. Este, ¿quién es? Ese es el campesino o la persona que hacía diferentes trabajos, o eran comerciantes o eran artesanos, hacían oficios productivos. Esta palabra viene de la palabra vish, que quiere decir súbdito o sujetos. Es la palabra que tenemos, que se entiende como gente común. Y ayer al era de los Shudras. Shudras eran los esclavos o los servientes. ¿Y cuál era la responsabilidad de ellos? Ser un serviente a los tres diferentes castas de los brahmanas, kshatriyas y vaishyas. Y son los que solamente han tenido un solo nacimiento. Y entonces, digamos que su estatus declinó más y más, y no tenían el derecho de practicar los ritos. Solamente tenían la oportunidad de obtener un nacimiento humano, pero no de realizar funcionamientos religiosos. En Los brahmanes tenían dos nacimientos, habían nacido como humanos y habían nacido en el Dharma por la religión. Pero los Shudras tenían una vida, solamente una vida, y no solamente tenían una sola vida, sino una vida mala porque tenían que ser sirvientes para los demás. Si hablamos acerca de las distinciones de las castas y cómo surgieron, es algo muy simple. Esta simplemente era una división de trabajo y de profesiones, y así surgió la distinción de las castas. Y unos textos posteriores a este periodo hablan acerca del casta, la mezclan, esta presentación con varias leyendas y mitos, por lo que no es claro cómo surgieron las distinciones de las castas. Más tarde fue algo muy, digamos que no estaba muy claro. Es como si el origen de las castas fue cubierto por todas esas diferentes leyendas y mitos, pero si de verdad nos llevamos por los textos originales, entonces nos damos cuenta que se trataba de una división de profesiones. Así que en el principio no habían divisiones de castas. Se basaba simplemente en las funciones de trabajo. Pero se dice después que el Brahma dividió a las personas en diferentes profesiones, y esa es la hipótesis de un comienzo de un sistema de castas. Así que al principio no había distinción de clases, pero luego los brahmanes hicieron las distinciones de casta para distribuir el trabajo. Y de manera similar, el Mahabharata y el Ramayana, hay un mito que explica cómo surgió los 4 castas de las partes del cuerpo de Brahman. Esa es una explicación a través de una analogía. Y dentro de la discusión de las distintas castas en el periodo védico temprano hubo conflictos continuos entre los brahmanes y los kshatriyas. Hablamos el día anterior acerca de los 7 sabios y describí cómo había muchas disputas entre ellos, y habían 2 principales, Vashista y Vishamitra. Y entre estos dos hay diferentes disputas entre estos 2 sabios, tienen muchos debates.
Y lo que eso nos demuestra o nos señala es que uno era el Brahman y otro era Kshatriya. Y por ello no tenían tenían diferentes puntos de vista. Y estas disputas se dieron entre los brahmanes y los kshatriyas. ¿Por qué se dieron? Porque los brahmans se consideraban que obtenían la posición suprema, pero los kshatriyas también tenían grande poder. Entonces los dos estaban en conflicto en cuanto a quién de verdad poseía el poder. Y por esta razón se dieron muchas disputas. Así que les voy a dar un resumen del periodo brahmánico. Ahora les voy a dar un resumen. Tenemos que concluirlo, ¿verdad? 잠시 뒤럽 세난다도 갑디 두산 딱 간다 리제 치매 뒤럽 되지 잠시 Aquí si hablamos acerca del periodo brahmánico o el periodo védico posterior. Esta forma la base o la ausencia de la civilización brahmánica. Y había un gran desarrollo en esa época. Habían ciudades con palacios reales, ciudades casas muy elaboradas, y la gente tenía en general buenos sentimientos hacia sus reyes. Y los agricultores tuvieron que dar una porción de sus cosechas al rey como impuesto en esos tiempos. Y asimismo habían jueces y funcionarios públicos y todos los respetaban y respetaban las leyes. Sin embargo, la forma en que se impartió la justicia fue extremadamente bárbara. Por ejemplo, si una persona era culpable o no, dependía de si podía, cómo lo examinaban, dependía si podía ser quemada o no. Así que tenían un hierro caliente y hacían que la mano tocara este hierro caliente, y si se quemaba era inocente, no era inocente, y si no se quemaba era inocente. Entonces, si te quemabas eras culpable y si no eras inocente. Y de esta manera se les otorgaba la forma en que los iban a castigar. Y los palacios reales eran como centros de educación, eran escuelas. Y porque todas las personas que eran eruditos en ese tiempo y los sacerdotes se reunían en los palacios. Así que los brahmas, los purohitas, que son los sacerdotes con conocimiento, los reyes tenían gran fe en ellos y por eso ellos tenían que educarse, tenían que estudiar mucho. Y algunas veces los reyes celebraban grandes reuniones, invitando a muchos eruditos a discutir los temas eran a discutir los rituales de los sacrificios,
la conciencia y cómo se puede ir de esta vida a la próxima y la naturaleza de los dioses y cuál es la naturaleza del mundo. Y lo investigaban y entraban en grandes debates. Y no fue solamente en los palacios que se dieron estas reuniones. Los sacerdotes también tenían sus propias escuelas individuales, aquellos sacerdotes que hacían estos rituales. Y entre ellos habían algunos eruditos que daban consejos en sus casas. Asimismo, habían eruditos que iban a vivir en soledad a los bosques. De todos modos, la mayoría de los brahmanes de esa época siempre estaban rodeados de estudiantes. Y porque tenían estudiantes, se sentían con la confianza de tener un nuevo punto de vista y un nuevo entendimiento, y se los enseñaba a los estudiantes, y esos estudiantes lo escribían. Y es por eso que las personas en eras posteriores tenían la capacidad de entender la experiencia y la realización y los puntos de vista del periodo, de las personas del periodo de ese periodo de tiempo. Así que en comparación con el periodo anterior, el periodo brahmánico fue mucho más civilizado que antes en términos de hogares y sociedad. Se determinó claramente cuáles eran las responsabilidades de cada una de estas clases de castas. Y por esta razón, podemos decir que la civilización había alcanzado un alto nivel. Y también los brahmas, kshatriyas o vaishyas, si eran jóvenes, todos tenían el derecho de recibir una educación. Y las mujeres también tenían buenos derechos en esos tiempos. Por ejemplo, las mujeres tenían control sobre las finanzas del hogar. Y se les permitían participar en los rituales. Y se les permitía ir a las reuniones y hablar en las reuniones. Y ellas tenían control de las finanzas del hogar si el esposo había muerto. También vemos muchas imágenes de algunos maestros políticos y en las obras gubernamentales vemos muchos hombres. Así que las relaciones entre géneros en ese momento no tenían el mismo nivel de libertad que en la sociedad occidental actual, pero tenían un grado de independencia y de libertad. Y no era una sociedad tan conservadora y represiva en la que no tenías la capacidad, no se te permitía hacer nada. Era una sociedad más abierta. Sí se daban las distinciones, como vemos, entre las 4 castas, pero si las comparas a tiempos posteriores, cuando se dan otros tipos de filosofía, la distinción entre los 4 castas más tarde, digamos que se solidifica este sistema de castas y se tornan muy represivas, y la posición de las mujeres también declina con el tiempo y se convierte en una situación bastante difícil. Pero en ese entonces las cosas no estaban tan mal. Eso era lo que quería decir por hoy, así que vamos ahora a recitar la dedicatoria.